Muchas veces distintas religiones se caracterizan por comer o no comer algunos alimentos. Y es curioso porque en algunas religiones está mal comer algún alimento que es normal comer en otras, o tomar algo en particular. Digo porque hay un apartado especial con el tema de las bebidas alcohólicas, entre grupos cristianos en particular, y es curioso también que es cierto que la toma de ciertas sustancias, por ejemplo, son consideradas sagradas en algunas religiones y prohibidas en otras. El tema me parece que es interesante y si realmente despierta tu curiosidad, podés aprovechar a leer el resto del capítulo 10 de Primera Corintios, donde voy a leer un solo versículo que expresa, a mi juicio, una síntesis de lo que el apóstol Pablo pensaba sobre ese choque que se produjo en aquel tiempo cuando judíos que no comían ciertos alimentos y sí comían otros, tenían un sentido particular y simbólico, como algunas plantas, etcétera. Por ejemplo, el olivo ya sabemos que significaba o simbolizaba, o la vid, eran símbolos del pueblo de Israel, de los judíos, y era un símbolo nacional, y por otro lado eran elementos de la comida de todos los días. El pan, por ejemplo, que tiene un valor también simbólico, y el vino. Es decir, había varias y cambian según las culturas, pero hay acá un principio que se puede aplicar a todo en la vida. Por ejemplo, en la antigüedad no había una bebida como una gaseosa, que hoy día alguien puede decir, no, eso no hay que tomarlo, ¿por qué? Bueno, la Pepsi, por ejemplo, es una fábrica originaria de Estados Unidos, de capitales mormones, y entonces hay personas que creen que si tomas una Pepsi estás apoyando a la fe mormona, y para algunos eso es ofensivo. Otros ignoran y otros no le importa cualquiera que sea el origen, porque si nosotros llegáramos a querer saber el origen de todas las cosas que ingerimos, nos volveríamos locos realmente. Y la pregunta ¿es tan importante comer esto o no comerlo, tomar esto o no tomarlo? ¿Es tan serio? ¿O qué tan serio es y en qué sentido? Miren, Pablo dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es interesante porque le da un sentido proactivo y propositivo a comer o beber. Vamos a poner beber, que es donde quizá más complejo tenemos nosotros el tema, porque comer no tenemos alimentos prohibidos salvo por razones dietéticas, pero beber, hay creyentes cristianos que consideran beber alcohol, por ejemplo, como pecado, malo. Lo que el apóstol Pablo da como razón para mí aclara todo. Y él dice, háganlo todo para la gloria de Dios, pero esa idea de hacerlo todo para la gloria de Dios quiere decir, háganlo todo de acuerdo a cómo es Dios. La gloria de Dios, Él es espíritu, de manera que no tiene un cuerpo, un rostro, pero sí tiene un aspecto, una personalidad. Y esa personalidad de Dios es bien determinada por lo que dice de Dios la Biblia. Entonces, la forma como nosotros comemos o tomamos, ya sea qué cosas o cómo lo hacemos, deberían coincidir con nuestro concepto de Dios. De manera que lo que hagamos nosotros en la vida cotidiana, incluyendo tomar medicamentos sin receta, podamos hacerlo de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de cómo es Dios y cómo le caen a Él las cosas que nosotros consumimos.